Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta hermosa mañana deseando que vuestros corazones, proyectos, vuestros matrimonios, vuestros trabajos, actividades sean respaldados por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Agradecemos a nuestro Dios porque nos da esta oportunidad de servirle a Dios, de servirle a usted a través de un consejo de la palabra que tenemos clara convicción, clara seguridad, que cada vez que usted recibe un mensaje, una lectura de la Biblia, un consejo de las Sagradas Escrituras, vuestra vida, vuestros proyectos son bendecidos. Nuestra alma recupera fuerza, nuestro espíritu se fortalece. Nuestro Padre Dios nos enseña claramente cómo ese huerto del Edén era regado por 4 ríos. Un río se convertía en 4 ríos, en donde vemos la clara manifestación de esa protección que Dios otorga a esta tierra, a nuestras personas, a todo lo que desarrollamos, colocándonos en el sendero de la vida, en el sendero de la paz, en el sendero de la verdad, pero también en el sendero de la alegría. Si algo quiere Dios, es que sus hijos sean ministrados con estas 4 dimensiones: vida, alegría, paz y verdad. Si revisamos nuestro entorno, si revisamos lo que se mueve en el sistema de esta tierra, lo que se mueve en las diferentes corrientes que influencian, que golpean a la vida del ser humano, es todo lo contrario de la vida, la paz, la alegría y la verdad. Lo contrario de vida es muerte, violencia. Lo contrario de paz es guerra, pleitos, confrontaciones. Lo contrario de alegría es tristeza, dolor, aflicción. Lo contrario de la verdad es la mentira, el engaño, la simulación. Por eso cuando el Señor hace una ministración a la vida de sus hijos, les envía luz para iluminar el camino, para iluminar el sendero, para que haya un discernimiento, un conocimiento, para que haya una apertura de vuestros ojos y podamos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero junto con ello envía su precioso amor para que vuestras entrañas, vuestro ser interno, se impregne de ese amor tan hermoso que Dios derrama en vuestras vidas para ser librados de todas esas cosas que quieren enfermar, deteriorar, debilitar vuestro corazón. Pero también vemos cómo esa vida y vida en abundancia se hace presente. Por eso agradecemos a nuestro Padre Dios que nos da esta oportunidad de poder hablar, de poder comentar, de poder ministrar una palabra, un consejo de las Sagradas Escrituras. Así es que ahí donde usted se encuentra, si puede usted hacer esta declaración conmigo y decir: Padre del cielo, gracias por la luz, gracias por tu amor y gracias por la vida, porque ello me hará caminar en una dimensión de paz, alegría, vida y verdad. Eso hará entonces que nuestros resultados, nuestro matrimonio, proyectos sean iluminados, sean resguardados por la mano poderosa de nuestro Padre Dios.
Como usted se ha dado cuenta, estamos desarrollando estas serie de enseñanzas a las cuales le hemos puesto por nombre en verdad os digo. La doble declaración que el Señor empleó en el Evangelio de Juan, esa doble declaración manifestando una enseñanza para vuestra vida, una enseñanza para cómo conducirnos y haciéndonos ver con claridad todo aquello que debemos evitar, corregir, modificar, todo aquello que debemos valorar, todo aquello que debemos emprender, todo aquello que nos trae resultados favorables. Hoy nos toca ver esta doble declaración en un diálogo que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con uno de sus discípulos, el apóstol Pedro. Y aquí vamos a comprender algunas cosas que nos van a servir, que nos sirven como una referencia para nuestra vida, para revisar cómo está nuestro comportamiento, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra conciencia con respecto al conocimiento del plan, del proyecto divino, de las tareas que se nos han encomendado. Porque si algo quiere Dios es que cada uno de nosotros nos ocupemos en desarrollar todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice que a cada hombre, a cada mujer, Dios le ha dado una tarea para que en ella se ocupen. Entonces, cuando vemos esta doble declaración, en verdad, está mencionándonos cómo a nivel celeste, en el plano celestial, está marcado un diseño, está marcado un plano que se tiene que aterrizar en la tierra y a cada uno de nosotros se nos da ese mapa, ese plano, ese proyecto para que lo desarrollemos. Entonces, en este diálogo que tiene nuestro Señor Jesús con el apóstol Pedro, nos deja ver muchas cosas, algunas lecciones que nosotros debemos de considerar. Y vamos a leer este pasaje. Quiero darle lectura al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36. No sin antes recordarles que cuando dice en verdad, está certificando. Nuestro Señor está diciendo, esto es certero. Y vuelvo a repetirles, la verdad se sostiene con dos piernas, con dos pies. La mentira solo tiene una pierna. No se puede sostener la mentira, la falsedad, no se puede estar de pie porque se viene abajo. Pero lo que es verdadero hay que valorarlo. Lo que es verdadero hay que practicarlo porque ello nos traerá un respaldo maravilloso. Juan 13:36 dice, veamos este diálogo y vamos a degustar este mensaje que el Señor nos envía. Simón Pedro, note que aquí está usando ambos nombres, el nombre antes de y el nombre después de, una revelación. El nombre antes de, que hubiese una apertura de los ojos en la vida del apóstol Pedro. Y le dice al Señor, le pregunta, porque el Señor está diciendo que él va a emprender un trabajo, un viaje al cumplimiento del proyecto. Y le pregunta, le dice, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Fíjese, le está diciendo, en este tiempo presente, tú no puedes ir a donde yo voy, pero me seguirás después. Entonces le está hablando que ese caminar o ese sendero sí lo va
sí lo va a experimentar el apóstol Pedro. Y entonces Pedro le responde y le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Fíjese. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? Y entonces viene la doble declaración. En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Vamos a degustar este mensaje que el Señor nos da. En estos 3 textos que hemos leído, Juan 13:36, 37 y 38, encontramos un mensaje muy importante, o más bien son varios mensajes que debemos nosotros de comprender, de valorar, y debemos nosotros de traerlo a nuestra persona. Nos damos cuenta aquí cómo el apóstol Pedro está empleando declaraciones en las cuales revela la etapa en la cual él estaba viviendo en el plano espiritual. El Señor Jesús también le hace ver que aún no estaba preparado para desarrollar una tarea de mayor compromiso. Le faltaba aún un crecimiento, un desarrollo en su vida espiritual y en su conocimiento escritural. Lo que vemos aquí es un mensaje personal a la vida de Pedro, diciéndole: hoy en tu tiempo presente estás en una etapa en donde no puedes comprender, no puedes entender qué es lo que yo tengo que desarrollar. Estás en una etapa de la inmadurez en donde te dejas llevar por tus impulsos, por tus emociones, en donde no hay un dominio propio en tu carácter. Pedro, estás en una preparación, estás en una etapa en donde tus impulsos revelan que hay una etapa de niñez en tu vida personal. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace ver cómo esa etapa de niñez hace que la persona hable sin que piense antes de lo que va a hablar. Lo dice así: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Mire cómo está empleando aquí la etapa de niñez. Habla, piensa y luego razona. Dice: pero cuando llegué a ser hombre, cuando llegué a la madurez, dejé las cosas de niño. Primero hay que razonar, primero hay que pensar, primero hay que valorar, primero hay que estudiar, meditar, reflexionar el caso para poder hablar. Y entonces lo que estaba el Señor diciéndole al apóstol Pedro, marcándole los tiempos que se manifiestan en la noche: el atardecer, la medianoche, el canto del gallo y el amanecer. Recordemos que en el libro de Génesis nos enseña que el inicio de una tarea, el inicio de un nuevo día comienza tarde, y entonces al comenzar el día por la tarde, es la tarde y el día, esa noche y ese día es un día. Aquí nos está diciendo: el comienzo de tu ministerio, Pedro,
Le hace falta hace falta prepararte, hace falta que venga una mayor capacitación en tu vida, porque tienes impulsos que no te ayudarán a lograr llegar al amanecer. No te van a ayudar a que se vea la claridad de un nuevo amanecer. No te van a ayudar a que se vea una nueva etapa en tu vida, debido a que la falta de dominio propio, debido a que hay una constante manifestación de tu ego, no vas a poder llegar a ese amanecer en donde podemos mirar cómo al amanecer llega una transformación, llega una evidencia de un crecimiento. Cuando la persona está en ese proceso de capacitación, está en ese proceso de entrenamiento, está en ese proceso de discipulado, lamentablemente las trampas, las voces comenzarán a manifestarse para que no llegues al amanecer y se vea la luz del día y revele el proyecto, el propósito por el cual Dios te envió a la tierra. Vemos aquí cómo le está marcando los tiempos de las vigilias de la noche. Le está diciendo, este es el proceso. Esta es la etapa del estudio, la etapa del aprendizaje, la etapa de la preparación. Pero usted se va a dar cuenta que en la primer vigilia aparece una entidad femenina. Allá en el libro de Proverbios dice que la considera como una ramera. Pero lo que está diciendo, esta es una entidad femenina, esta es una manifestación de doctrina o de enseñanza que puede hacer que tu persona sea afectada, tu ser interno comience a dividirse, a fraccionarse, a fragmentarse, y no llegues a dar a luz, no llegues al amanecer, no llegues al cumplimiento y a la expansión de lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que nos está enseñando nuestro Padre Dios es, tienes que aprender a escuchar, a recibir, guardar y practicar la enseñanza para que puedas tú tener esa elevación en el amanecer. Lamentablemente, y usted me imagino que ha de conocer a muchas personas que quisieron servirle a Dios, tenían un gran deseo de servirle al Creador en algún área ministerial, en algún ministerio. Pero cuando sale esa entidad femenina, puede ser una profecía, puede ser un sueño, una visión, puede ser una palabra profética que vino a alterar tu vida y entonces afectó tu desarrollo, afectó esa capacitación que Dios quería que tú desarrollaras. Y la persona se alocó. Llegó a creer, yo ya soy, yo ya puedo, yo ya soy un ministro. Y no es más que
un tropiezo, un desquebrajamiento de la vasija para que no llegues a dar a luz, para que no se vea lo que Dios había hablado acerca de tu persona. Por eso el Señor le está diciendo aquí a Pedro, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. No estás en la madurez. No hay madurez, no hay dominio propio, no hay sabiduría, no hay conocimiento todavía. Por eso eres muy emotivo, Pedro, por eso eres muy impulsivo. Fácilmente sacas la espada y quieres hacer estragos con la espada. No es así. Fácilmente se te hace fácil inclusive hasta decirle, fíjese, le llegó a decir al Señor Jesús, cuando el Señor dijo, yo voy a ir a la cruz, voy a dar mi vida, ¿qué dijo Pedro? No te suceda. Dice que lo llamó aparte, fíjese. Quiso convertirse en el consejero del Señor Jesús. Fíjese cómo estaba su ímpetu, cómo eran sus impulsos de Pedro. Dice, no, Señor, que no te suceda eso. Dice que lo reprendió. Y entonces el Señor le responde y le dice, apártate de mí, Satanás. Como se dará cuenta, el apóstol Pedro tiene mucho parecido a cada uno de vosotros. Cuando se te provoca, cuando viene una provocación, cuando viene una confrontación, inmediatamente surge el Pedro, surge la Pedrita y se ponen a confrontarse. Y el Señor dice, así no me puedes seguir. Dice, vas a tener una etapa de capacitación. Vas a tener una etapa de entrenamiento. Vas a tener una etapa de prueba. Y te vas a dar cuenta cómo tu propia manifestación evidenciará cómo está tu madurez espiritual. Entonces, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, el Señor nos enseña en esta mañana a activar nuestra conciencia, activar nuestros sentidos espirituales, porque dice la Escritura claramente que el niño espiritual solo toma leche y el maduro debe de alimentarse de la palabra de la justicia. Y esa palabra activará los sentidos espirituales, sus ojos, sus oídos, su olfato, su degustación y su palpar. Dios quiere que nuestros sentidos espirituales sean activados, que no adormezcamos, que no seamos niños espirituales, ya que dice la Escritura que un niño espiritual es como las olas del mar, que anda de un lado para otro, que no tiene un cimiento firme. Un niño espiritual es llevado de brazo en brazo. O sea, hoy te abrazan aquí y ahí te sientes. Ahora te abrazaron aquí y ahí voy para allá. Y ahora te abrazaron ahí voy para allá. No hay una ubicación de una casa espiritual, porque el niño es llevado por cualquier viento de doctrina. Cuando revisamos en las Sagradas Escrituras, cómo hay inteligencias diabólicas que quieren hacer daño a los niños espirituales. La Escritura revela cómo diferentes imperios atentaron contra la vida de los niños. Y esa es una lección para que nosotros crezcamos
Vayamos en la senda del justo, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Debemos de ir creciendo, debemos de ir avanzando, debemos de ir escalando, debemos de ir madurando en nuestra conciencia. Una de estas estructuras es Egipto, manipulado por el faraón. Dice que el faraón ordenó que le dieran muerte a los niños. Y esto representa en el plano espiritual la opresión, la ansiedad, los miedos, los temores. Vienen y acosan a los niños espirituales y comienzan a asfixiarlos, a dañarlos. Y ese niño termina sin vida. Otra estructura que afecta a los niños es Babilonia. Los confunde. No saben discernir entre su derecha y su izquierda. No saben discernir entre lo profano y lo sagrado, entre lo santo y lo inmundo. No saben discernir entre la luz y las tinieblas. Y a veces hasta el entendimiento y la conciencia está tergiversada. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Esa es una etapa infantil, oprimida, manipulada por Babilonia. Pero está también otra estructura que también afectó a los niños, fue Herodes. Mandó matar a los niños. Y eso nos habla de una conducta usurpadora, querer estar en un lugar, querer estar en una posición, querer lograr estar en un espacio que no le corresponde. Porque Herodes no debía de estar reinando en Judea. Él no era del linaje del rey David. Él era un usurpador. Entonces vemos cómo esta estructura quiere infectar, dañar el pensamiento del niño espiritual para envidiar, para querer ocupar un espacio que no le corresponde. Vemos otros casos que fueron afectados los niños, el caso de las nodrizas, las que realmente no tienen las entrañas de madre. Dice que esas nodrizas, en una de ellas dejó caer a Mefiboset y quedó lisiado. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué congregación es la que está alimentando vuestra vida? No vaya a ser una nodriza en vez de tener entrañas de una madre. La madre o la matriz dice que es la Jerusalén de arriba. Entonces una congregación debe de estar vinculada, conectada con la Jerusalén de arriba para que de ahí venga la ayuda, la paz, la bendición, la gracia. Venga la sabiduría, venga esa dimensión de gloria. La Jerusalén de arriba dice que amamanta a sus hijos para ministrarles libertad. Pero también está la estructura Moloch, que era la que demandaba, ese ídolo demandaba la sangre, la vida de los niños, y entonces era un terrible horno de fuego en donde los niños eran colocados en los brazos o en la boca, en el hocico de esa estructura Moloch, y eran consumidos por el fuego, que es lo que enseña la Escritura para el peligro de los niños, que el fuego del desenfreno, el fuego de la ira, el fuego de las pasiones carnales puede dañar a los niños espirituales.
Por eso el Señor nos enseña, por eso nuestro Padre Dios otorga a nuestra vida un recurso maravilloso que es su palabra, para que podamos llegar a una estatura, para que podamos tener una transformación de ser un niño a ser un hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios llegue a una perfección. Se le ha dado un recurso tan poderoso que es la Escritura, la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice que esa Escritura es inspirada por Dios. La palabra enviada, la palabra escrita, ha sido colocada, ha sido registrada para que el hombre a través de ella reciba la enseñanza, pero también reciba la amonestación cuando algo no está bien. Fíjese qué interesante es esto, porque la palabra nos ubica. Número 3, nos corrige. Número 4, nos instruye en justicia, para estar en el punto del equilibrio, no en los desenfrenos, no en el libertinaje. Entonces ese niño deja de ser niño porque es enseñado. Por eso al apóstol Pedro le dijo: aún no es el tiempo de que tú me sigas a donde voy, pero me vas a seguir, porque vas a recibir capacitación, vas a ser capacitado, vas a ser respaldado por el Espíritu de Dios. Y entonces cuando el hombre comienza a tener tal preparación, tal deseo de cumplir con el proyecto divino, en esas etapas de vigilias, usted se dará cuenta cómo el patriarca Jacob nos enseña que al amanecer, él tuvo una transformación. Él tuvo una modificación en su manera de caminar, en su carácter, en su manera de ver las cosas, en su conocimiento, porque eso es lo que Dios quiere, que sus hijos al conducirse por su sendero de vida, su sendero de la alegría, su sendero de la paz y su sendero de la verdad, lleguemos a tener ese crecimiento, lleguemos a mirar con claridad, que nuestros sentidos espirituales se activan para mirar lo que no sabíamos, lo que no veíamos, lo que no comprendíamos. El Espíritu de Dios habilitará nuestros sentidos para alcanzar a ver que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no está en esta tierra en un estado limitado, sino que el hombre de Dios, la mujer de Dios, está en esta tierra con una expansión, con un blindaje sobrenatural, que cuando el hombre de Dios reposa, descansa sobre la roca, Dios le revelará cómo hay una conexión. Cielos, tierra, ángeles suben, ángeles bajan, la presencia divina en lo alto y sublime, pero con el cuidado, con la provisión, el sustento para sus hijos. Pero eso se logra cuando hay una constante entrega de nuestro ego, de nuestro yo, y decirle: Señor, yo solo no puedo. Yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de ti. Derramar nuestra alma, derramar nuestras lágrimas delante del Creador y decirle: Señor, yo solo no puedo. Pedro tuvo que derramar su alma porque al canto del gallo se evidenció que le faltó preparación. Y él salió y lloró amargamente. Él reconoció
que aún le faltaba preparación. Pero vemos a un Jacob también. En ese estado Jacob no estaba conforme, no estaba a gusto que le dijeran Jacob. Él quería una transformación. El ángel le decía, suéltame porque raya el alba. Viene el amanecer, viene un nuevo día. Pues Jacob dijo, precisamente como viene un nuevo amanecer, no te soltaré si no me bendices. Bendíceme. Muchas veces, amado pueblo de Dios, has estado pasando por momentos adversos en tu vida porque no te has apegado, no has descansado en la roca, no has prestado atención, no has abierto tus ojos y tus oídos, no has abierto tu corazón para que la palabra quede impregnada en ti y puedas ver cómo el Señor te guía por senderos de vida, te guía por senderos maravillosos, en donde Él llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué dijo Jacob? Oh, yo no sabía que este lugar es puerta del cielo y casa de Dios. No lo sabía. Esto se activa cuando la persona comienza a atender, comienza a capacitarse, comienza a recibir, comienza a ser disciplinado, comienza a ser comprometido para recibir la enseñanza, la amonestación, la corrección y la instrucción. Fíjese, enseñanza, amonestación, corrección, instrucción en justicia. Entonces el hombre de Dios ya no es el niño, sino que ya es el hombre de Dios. ¿Se acuerdan de este hombre de Dios llamado Samuel? Estuvo en el estado embrión, fue entregado, fue deseado, fue pedido y desde el vientre fue entregado. Vino la etapa lactancia, consagrado para Dios. Vino la etapa niño. Dice que su mamá cada año le preparaba su efod, su saco, para estar presentable. Vino la etapa joven, le servía a Dios. Vino la etapa madurez. Ahora ya estaba al cargo. ¿Se da cuenta el proceso? Ya estaba al cargo de la dirección, de la conducción del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y la etapa anciano, siendo un hombre que intercedía constantemente por el pueblo de Dios. Note cómo hay un desarrollo. Amado pueblo de Dios, no vayas a abortar el propósito que Dios te ha dado. No vayas a caer en la trampa de la seducción cuando te profetizan que ya eres el hombre, que ya eres la mujer que puedes estar al frente de algún ministerio cuando aún te falta capacitación, entrenamiento, dirección, que estés a los pies de un maestro y recibiendo la enseñanza. Hay que ser prudentes en esto. ¿Cuánta gente se ha quedado tirada en el camino debido a que sus impulsos, debido a que sus emociones le hicieron correr y tropezó y ya no se levantó? Pero hoy Dios te trae esta palabra porque Él es un Dios de oportunidades. Él quiere que cumplas la tarea, Él quiere que cumplas el proyecto que Dios ha puesto en tus manos. Que puedas decirle, no te soltaré, Señor, si no me bendices. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Jacob? ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no será tu nombre Jacob, ahora tu nombre será Israel. Ahora estarás directo con Dios, ahora eres príncipe de Dios, ahora tienes un encargo de dirigir a tu familia que después se convertirá en una nación.
Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, estamos en un caminar en donde tenemos que ir creciendo, madurando. Tenemos que ir desarrollando lo que se nos ha encomendado. Pero no te quedes en la etapa infantil. No te quedes en la etapa de la inmadurez. Quiero dejar esto en tu corazón, como cuando la Escritura nos habla de que la palabra de Dios nos enseña, nos amonesta, nos corrige, nos instruye, a fin de que el hombre de Dios se llegue, a fin de que el hombre de Dios escale, logre su ascenso, logre su crecimiento. Vemos aquí una recomendación que hacen los sabios para que podamos decir, en hebreo está esta declaración, mi besari ejesed Elohá, mi besari ejesed Elohá, desde mi carne contemplaré la divinidad. Eso es ser un hombre de Dios, en donde mi espíritu, alma y cuerpo perciben, se unifican y llegan a esa armonía. Y entonces veamos cómo Pedro, cuando llega a esa escala, cuando llega a ese ascenso, llega a decirle a un paralítico, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Vemos cómo entonces él tenía impregnado ya un respaldo sobrenatural cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Por eso hablaba con valor y con denuedo. Y ya no era el Pedro que se atemorizaba, que se atemorizó ante una sirvienta. Ahora le hablaba a los ancianos, porque llegó a desarrollar ese ascenso. Por eso ese código que dice que estaban en el aposento alto, eso me habla de una escala, un ascenso, un crecimiento, el ir subiendo. Pero se inicia con el libro sagrado, la instrucción, lo que en hebreo sería la Torah. Se inicia con ese manual de funcionamiento, porque ello es la fuente de la instrucción. Y entonces el siguiente escalón es el compromiso. No te soltaré si no me bendices. Ese ego personal tiene que morir y que se vea Dios en nosotros. Ese pacto se tiene que manifestar en donde Cristo en ti es la esperanza de gloria. Entonces, recibes la instrucción, comienzas a vivir en un pacto con el Creador, en un pacto, en un compromiso con el Señor, de amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el brit, el pacto con Él. Entonces viene el tercer escalón, que es poner por obra, llevar a la práctica, aterrizar lo que has aprendido, favoreciendo a los que están a tu lado, otorgándoles luz, amor y vida. Entonces tu vida comienza a vivir una preciosa libertad en donde el Espíritu de Dios dentro de ti podrás decir, desde mi carne contemplo la divinidad. Mi besari ejesed Elohá. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria. Dios quiere que dejemos las cosas de niños
y que avancemos hacia la madurez. Eso hará entonces que el reino de Dios se haga evidente en vuestra casa, familia, ministerio, proyectos. Porque el que se une al Señor, cuando tú dices, desde mi carne contemplaré la divinidad, eso habla de una unidad. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, el Señor se convierte en tu luz y salvación. El Señor se convierte en la fortaleza de tu vida. El Señor se convierte en el alto refugio. El Señor se convierte en tu cobertura de luz, para que todo aquel que atente contra tu vida, tú estás bajo ese manto de bendición y no te suceda ningún mal. Ahora, esto nos enseña cómo la vida del creyente en esta tierra, Dios, por su gran bondad, quiere que desarrolles tú su proyecto, pero con ese respaldo divino, con esa cobertura de luz, para beneficiar a los que están a tu lado. Y usted puede ver cómo se desarrolló el ministerio del apóstol Pedro después de que estuvo en ese aposento alto, recibió al Espíritu de Dios y entonces su vida fue una vida poderosa. Dejo esta palabra en vuestros corazones. Oramos. Padre del cielo, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, ser testigos, ser receptores de tu preciosa divinidad, ser portadores de tu presencia, ser portadores de tu luz, ser portadores de tu gracia, ser portadores de tu poder, ser portadores de tu palabra. Gracias, mi Dios. En esta hermosa mañana, Señor, ruego que tu pueblo, tus hijos, sean guardados y que cada uno de ellos anhele el alimento que nos lleva a un crecimiento espiritual. Guarda a tu pueblo, líbrales de las influencias demoníacas que quieren engañar, seducir, abortar lo que tú les has dado, mi Dios. Guárdalos, protege a tu pueblo de manera sobrenatural. Pero aprovechamos, Señor, esta mañana para poner en tus manos las diferentes necesidades, problemas, enfermedades, dolores, infecciones, circunstancias de opresión, ansiedad, miedos, temores. Muchos de tus hijos, mi Dios, están teniendo problemas en su salud, problemas en sus hogares. Hay, Señor, manifestaciones de rebelión en la vida de sus hijos. Muchos de ellos están teniendo problemas laborales. Muchos de ellos, mi Dios, están teniendo problemas en su economía. Hoy en esta mañana acudimos a ti, mi Dios, por tu gran bondad y misericordia. Sea activada la pronta ayuda, el milagro, la respuesta, la solución, alternativas, conexiones, relaciones, para que tus hijos puedan salir de ese entorno negativo. Guárdalos, protégelos, que ellos puedan caminar de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Muchas gracias te damos, Padre, porque clara confianza tenemos de que todo lo que pedimos en tu poderoso nombre creyendo, lo recibimos. Sea activada la bendición y abiertos los cielos a favor de tus hijos. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tenga confianza en nuestro Padre Dios, ya que para Él no hay nada imposible. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de Dios te guarde
en cada uno de tus proyectos. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.